Hola, buenas tardes. Somos Laura, Ana y Adrián, que ahora hablarán mis compañeras. Vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es ser emprendedor en este país y en el ámbito en el que nos desarrollamos, que es dentro de la rama servicios socioculturales y a la comunidad. Ser emprendedor significa tener una capacidad para generar nuevas ideas y transformarlas en proyectos que aporten valor a la sociedad. Implica identificar oportunidades, tomar decisiones, enfrentar riesgos y aprender de los errores cometidos. Ser emprendedor también requiere adaptarse a nuevos cambios y a buscar constantemente soluciones innovadoras. En el mundo actual, esta actitud es fundamental, ya que permite crear soluciones, mejorar la economía y contribuir al desarrollo de la sociedad. En el trabajo de hoy vamos a realizar una entrevista a una chica que es psicóloga. Que es del sector servicios socioculturales y a la comunidad. Y con esto damos paso a la entrevista. Bueno, buenas tardes. Somos Laura, Adrián y Ana. Venimos aquí a hacerte una entrevista. Y si quieres comenzamos con las preguntas. Vale, muy bien. Perfecto. Como nuestro trabajo trata sobre investigar sobre una persona emprendedora, la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿qué te animó a estudiar psicología? Vale. Esa es una pregunta para mí curiosa, porque casi todo el mundo contesta que estudia psicología porque le gusta ayudar a los demás. Y yo creo que yo estudié psicología por curiosidad. Vengo de una familia disfuncional, muy disfuncional, y para mí era imperativo entender qué pasaba allí. Y esa fue mi principal motivación, entender qué pasaba con mi familia, conmigo, y casi al inicio de la carrera y de estudiar, toda mi motivación era esa, ¿no? Me conocí mucho a mí misma en el transcurso de que estudié psicología, porque no solo estaba estudiando la carrera, sino a la par estaba haciendo una formación en psicodrama y en la cual requería de mucho trabajo conmigo. O sea, el psicodrama no te permite escaparte de ti y hice mucho trabajo terapéutico muy chica, porque yo entré a la universidad con 15 años. Y entonces, pues desde entonces, y en realidad esa fue mi motivación. O sea, yo sí me gusta, sí siento satisfacción de ver que las personas avanzan, crecen, ¿vale? Pero yo no les miro como personas desvalidas que vienen a mí porque me necesitan, sino más bien como alguien que les puede acompañar y que les entiende, porque alguna vez estuvo también sentada del otro lado y porque también sé lo que es el dolor y sé lo que es el trauma y sé lo que muchas de las cosas con las que vienen aquí y se abren y eso. Entonces creo que yo estudio psicología por eso, por curiosidad, y hasta la fecha para mí sigue siendo como un motor importante en mi formación y en actualizarme, ¿no? Que la maravilla que me causa de lo que es la mente, la emoción, todo conectado con lo biológico, todo. Vale. O sea, es más la capacidad, o sea, el acompañarlos en el proceso y no tanto el como que necesitan de mí. Exacto. Vale, perfecto. Laura. La siguiente pregunta es, ¿cómo surgió la idea de crear tu propia clínica? Vale. Bueno, yo soy mexicana, ¿vale? Toda mi formación la hice en México. Bueno, otra la he hecho aquí en España, pero digamos que el grosso lo hice en México y en Estados Unidos. Sí. Y yo allí no tenía en un inicio idea de emprender porque era muy joven. Yo salí de la carrera con 20 años, 19 para 20.
Era muy joven y además me veía muy, muy joven, ¿vale? Si todavía, o sea, mucha gente no se hace una idea de la edad que tengo, pues imagínate en aquel entonces, o sea, yo parecía con 20 una niña de 14, ¿sabes? Me veía súper joven, siempre he tenido la misma voz y tal, ¿no? Y entonces era muy difícil emprender por mi cuenta y tuve que trabajar para otras personas que tenían cierto estatus, credibilidad y tal. Entonces en un inicio nunca me planteé emprender, pero después de 7, 8 años trabajando para otras personas, decidí que era un buen momento para independizarme y me independizo emprendo por primera vez en mi propio país, en México. Y monté una clínica. Y bueno, me iba bien hasta que mi gobierno, bueno, no sé si están muy enterados de la situación política, social de mi país, bueno, pues el gobierno de mi país, en aquel entonces, hablo del 2007 más o menos, decide emprender una guerra contra el narcotráfico. Y eso pone la situación muy difícil para todos los emprendedores, porque el narco empieza a visitar a todos los negocios para extorsionarnos y pedirnos dinero. Entonces, pues casi todos los que emprendimos tuvimos que cerrar nuestros negocios porque nos ponían en riesgo a nosotros y a nuestras familias y a la gente que iba a nuestros negocios. Entonces, esa fue la primera vez que emprendí, o sea, que imaginaron la cosa. Y aquí en España me pasó más o menos igual, porque yo llegué, a mí nadie me conocía, ¿vale? Nadie, absolutamente nadie, sin imaginaros qué es eso. Cero contacto, nadie te conoce, tal. Entonces, claro, emprender tampoco era como una opción en ese momento, porque ¿quién iba a ir si nadie me conocía? Claro, y a lo mejor en aquel entonces todavía estamos hablando del 2009. Todavía el tema de las redes y no era como ahora, ni hacerte publicidad en aquel entonces era como ahora, o sea, era distinto, ¿no? Entonces tampoco emprendí, trabajé para otras empresas, me formé, homologué mi título, homologué mi especialidad, homologué mi maestría, todo, hice otros estudios complementarios aquí y trabajé pues para la Junta y para algunas asociaciones, la Junta de Andalucía. Sí. Y decidí emprender después de la pandemia. O sea, que fue cuando dije, voy a montar mi clínica porque quiero disponer de mi tiempo. Y empecé pues compartiendo consulta con otras compañeras. O sea, es decir, yo estaba como por mi cuenta, pero éramos 3 o 4 que compartíamos los gastos de una misma consulta. Y hace 2 años apenas, 2 años, decidí estar sola por mi cuenta. O sea, es decir, ahora mismo yo estoy sola, no comparto mi consulta con nadie y la verdad es que estoy bastante cómoda así, no porque antes no hubiera una buena relación con mis compañeras, pero coordinar 4 agendas con un espacio es complicado. Y ahora, pues bueno, una agenda con un espacio es más fácil. Entonces, bueno, no sé si eso responde a la pregunta o me he enrollado un poco. Vale. Te hacemos la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué fue lo más difícil al empezar? Ya es verdad que ha sido difícil, como nos has comentado, el tema de emprender en tu país, por la extorsión que también os hacía también parte del narcotráfico. Sí. Pero, ¿algo más que quieras Aquí bueno, yo voy a desarrollar, y esto va a sonar muy político, pero lo voy a decir. Aquí lo más difícil de emprender, bueno, además de lo que ya comentaba, que nadie me conocía en un inicio, ¿no? En un inicio fue por eso que no emprendí, pero esta segunda vez que dije, bueno, me decido a emprender, lo más difícil es que tenemos una muy mala ley para el emprendimiento. Sí. Y nos lo ponen muy difícil a los que emprendemos. Pagamos muchísimo dinero, o sea, tenemos el cobro más alto de autónomo y de seguridad social de toda Europa. Y no solo eso, nos quitan, bueno,
Ahora mismo a nosotros no como sanitarios, bueno, a los psicólogos, pero creo que a los trabajadores claro. sociales sí. Sí. A nosotros no nos cobran el IVA, pero sí nos cobran el IRPF. Pagamos el 18 y a veces hasta el 21% del IRPF. Y cuando tienes que pagar IVA es el 21% de IVA más el 18% del IRPF, más la cuota del autónomo, más el alquiler, más los servicios, más el colegio, porque tienes que estar colegiado, si no, no puedes ejercer, más el seguro de responsabilidad, o sea, ir sumando. Entonces, ¿cuántos pacientes tienes que ver para poder asumir Esos estos gastos? Y seguir teniendo una vida. Es que es demasiado. ¿Vale? Y yo antes trabajaba a la Junta, o sea, yo estaba con un contrato de cuenta ajena, con un horario, ¿vale? Además súper específico, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, una tarde a la semana, o sea, un horario bastante cómodo. Pero bueno, con la carga que también tiene trabajar para la Junta, porque siempre superas los ratios, trabajas más tiempo que no te pagan, o sea que Sí, que al final la situación te llevó también a tomar esta decisión que al final... de emprender. Y bueno, primero, como dije, probé con otras compañeras y cuando ya tuve un volumen que me suponía poder afrontar mis gastos y que me quedara un margen de ganancia superior al sueldo que yo tenía cuando trabajaba para la Junta, dije, bueno, pues ahora sí me voy por mi cuenta. Ahora, he tenido que buscar porque los alquileres están carísimos. Sí. Y hay que tener buen ojo para buscar y buscar y buscar. No puedes buscar con prisa. O sea, Claro. que si queréis emprender, no podéis buscar con prisas, asesorarse bien en todo el tema fiscal y tal. No les dije el costo de la gestoría. Tenéis que tener una gestoría que les lleve lo fiscal y las gestorías cobran por mes. Sí. Mal, o sea que... Bueno, Un más poquito la más papelería, más lo que si tú con lo que tú trabajas si requieres de material en específico. Claro que al final... Hay que ir haciendo inversiones, luego nos exigen tener unas horas de actualización todos los años. Todos esos cursos de formación se tienen que pagar por nuestra cuenta. ¿Sabes? Son 80 horas las que hay que hacer todos los años para estar actualizados. O sea, son muchas cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, en psicología, que a veces requiere ser sanitario. Yo tuve la fortuna que en el 2013 yo ya tenía homologado mi título y tenía todo. Cuando se hizo la reforma para sanitario, yo reunía todos los requisitos que solicitaron para poder hacerme psicóloga sanitaria. Y yo tengo el sanitario desde 2014, pero actualmente todos los psicólogos que estudian tienen que hacer una maestría de psicología sanitaria para poder ejercer en la clínica. Y esas maestrías andan alrededor de 8.000 euros hasta 20.000. O sea, que para emprender tenéis que tener bastante dinero. Al final has tenido muchas piedras, o sea, muchas Muchos cosas a las que obstáculos. enfrentas, muchos obstáculos, pero al final te ha llevado a tener tu propio negocio, a tener unos Al final el esfuerzo ha tenido su recompensa. resultado. Claro, pero es un esfuerzo a largo plazo. Sí, claro. Claro. O Que sea, no es al instante, que es lo que estamos acostumbrados. Exactamente, es un esfuerzo a largo plazo. Yo empecé a trabajar en esto que quería hoy en el 2010 y ahora, por eso cuando os comentaba, bueno, tengo logros, sí, pero lo que yo quiero lograr todavía va a tardar unos cuantos años Claro. más. Entonces, bueno, si ya he tenido paciencia para llegar hasta aquí y he llegado, pues llegaré a lo siguiente sí. Claro que también sí. con toda seguridad. Y otra pregunta que te queríamos hacer es que, por ejemplo, en este transcurso que nos has explicado durante todo el proceso en México, España, las complicaciones que has tenido, ¿tuviste apoyo de alguien? Sí, la verdad es que sí. A ver, yo no sé si mi carácter ayuda también, pero yo me he encontrado con buenas personas. Es verdad que luego tienes que demostrar con tu trabajo, ¿no? Pero sí hubo gente que me abrió puertas y que me dio oportunidades. Y en el inicio, en el trayecto, luego también, bueno, en las formaciones que fui haciendo, me fui
haciendo de buenas amigas. Me hice una red de apoyo con estas amigas, con los compañeros de formación y tal. Y creo que esa red de alguna manera también ha ayudado a que haya conseguido ciertos puestos de trabajo, no porque me enchufaron, sino porque me hablaron de ofertas. Mira que hay una oferta aquí, mira que he hecho no sé qué, mira que esto tiene tu nombre, porque el perfil que están pidiendo es exactamente el tuyo. O sea, cuando tienes una red, te enteras de cosas que no te enteras si no la tienes, ¿no? Entonces, un poco más por ahí va la red de apoyo, ¿no? No para que te coloquen, sino para que te faciliten, te informen. Para llegar a ese punto que a fin de cuentas que quieres. Claro. O sea, si no hubiera tenido esa red, posiblemente no me hubieran informado de un puesto de trabajo que tuve durante varios años aquí en Huelva, muy importante, que me abrió ese puesto de trabajo. Luego, cuando lo dejé, muchas puertas. ¿Vale? Porque ese puesto de trabajo me dio credibilidad como profesional. Al no conocerme nadie, poder haber estado en ese equipo, que es el equipo que se considera el equipo elite de la Junta, dice, bueno, si está allí, será lo que les dice a los demás es, si ella está allí, será por algo, ¿no? Entonces, esa presencia y ese nombre. Exactamente, entonces eso me dio mucho empuje y creo que fue lo que me impulsó a poder empezar a trabajar por mi cuenta. Perfecto. Pues ahora te hacemos otra preguntita. La siguiente pregunta que queremos hacerte es, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Bueno, pues mi mayor logro es muy actual. Cuando yo estaba en México y estudiaba, les he dicho que yo estudiaba psicodrama, ¿no? Sí. Entonces yo ahí terminé psicodrama psicodrama tiene 3 líneas, digamos, dentro del psicodrama: la psicoanalítica, la de Moreno, que fue el que lo creó, y luego la de Rojas Bermúdez, que es la que más llegó a Argentina, España, y que le dio un sustento teórico bastante importante a la metodología. Entonces, cuando yo estaba en México, yo escuchaba siempre de la AEP, que es la Asociación Española de Psicodrama, ¿vale? Que es muy prestigiosa, que tiene gente muy buena, que hacen muchísima investigación y tal, ¿no? Y yo decía, ay, era mi sueño dorado, pertenecer, ese era mi sueño, pertenecer a la AEP. Pero pues hace unos años me hice socia, o sea, cumplí todos los requisitos y me hice socia. Y este año soy miembro de la junta directiva de la AEP. Entonces eso me parece un logro bastante importante. Bastante bonito. Sí. Después de todo el esfuerzo. Sí, yo lo veía algo, o sea, imaginaros, o sea, ver algo así como imposible, ¿no? Pues yo decía, ay, a ver si algún día puedo formar parte como socia, porque hay unos requisitos para ser socios. Y cuando fui socia fue como súper guay. Pero es que me propusieron este año para ser vicesecretaria y he sido elegida. Entonces ha sido como, ay, qué bueno. O sea, es que ya no solo estoy en la AEP, soy parte de la junta directiva de la AEP. Y eso ha sido bonito. Sí. Eso ha sido bonito. Gracias. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cualidades crees que debe tener una persona para dirigir un negocio? Pues mira, sobre todo en este sector, ¿no? Mucha paciencia, ¿vale? Prepararse bien, tener una buena base de formación, acompañarse, la red de apoyo es importante, hacer bien los números y pensar en un año, porque los negocios que no piensan en números en un año se cierran a los meses. Entonces es importante. Yo os recomendaría primero organizarse entre varios para que compartan los gastos, para que no solo eso, os acompañéis y siempre tener a lo mejor alguien con más experiencia que de alguna manera les respalde a los nuevos emprendedores. Esa ha sido mi experiencia. Yo
cuando empecé por mi cuenta, tuve personas que me acompañaron, que ya tenían un nombre, que ya tenían un prestigio y que creyeron en mí y que me derivaron gente y que me acompañaron. Si no les hubiera tenido en un inicio, posiblemente no habría llegado a donde estoy ahora. Entonces, sí, una parte es tu trabajo, tú mantienes a la gente, ¿no? Tú, que ahora, actualmente, después de 5 años por mi cuenta, las personas que llegan a mí ahora son derivadas de mis propios pacientes, pero en un inicio eran derivadas de otros profesionales. Entonces, sí es importante la red de apoyo. Es muy importante. No solamente tener la red de o sea, no solo es la red de apoyo, sino también que el que te den las ideas, la formación y también lo que es la idea de emprender un negocio, la idea de un negocio. Hacer bien los números, o sea, asesorarse con un gestor y estar acompañado por un profesional con experiencia. Para que ese profesional con experiencia, de alguna manera, si ustedes están iniciando, de alguna manera les haga de red de seguridad. De salvavidas. Te impulsa y... Vale. La siguiente pregunta es, como nos has contado, que dentro de ese proceso también ha habido momentos difíciles. ¿Cómo manejas ese tipo de momentos? Bueno, ¿Cómo los has ¿cómo los he vivido? manejado? Bueno, para mí ha sido gracioso, porque los momentos difíciles, o sea, yo hubo un momento en el 2016, que lo recuerdo perfectamente, que era tan difícil todo, ¿vale? O sea, todo era tan difícil, que decidí abandonar la psicología. Y durante 2 años y medio, casi 3, me dediqué a otro sector que no tenía nada que ver con la psicología. Me dediqué a organizar juegos de rol, pero a nivel masivo, o sea, juegos que tenían 700 jugadores, 800 jugadores. Para mí fue muy divertido. Y entonces ahora, cuando hay dificultades, confío en que la cosa va a ir bien, que sí, que si doy pacientes de alta, confío en que van a llegar nuevos pacientes y hasta ahora ha sido así. Y de alguna manera me ayudó de esta idea, ¿no? De decir, bueno, si en algún momento no me puedo dedicar más a la psicología, tengo recursos y tengo habilidades para poderme dedicar a otra cosa, ¿no? Pero otra de las que, esa es una, ¿no? Digamos como más personal, pero actualmente y viendo que seguramente siga en esto hasta forever and ever, porque me gusta y porque creo que se puede vivir de esto, es muy importante el autocuidado. Entonces, un equilibrio entre el número de pacientes que ves en un día, el descanso, la alimentación, poder salir y caminar, hacer ejercicio, salir a divertirme, es decir, seguir teniendo una vida aparte de mi trabajo. Es decir, que Tener tiempo para ti misma también. Exacto, pero es súper importante. Sí, porque también es importante ahora también de atender también a los pacientes que ya lleguen, porque al final ella también tiene que estar bien emocionalmente, ¿no? Claro, pero yo digo esto porque al principio, Sí. cuando yo empecé, veía mucha gente, porque los gastos eran tantos que para poder afrontar esos gastos tenía que ver más pacientes. O sea, hay veces que veía hasta 10 en un día, ¿vale? Y entonces estaba tan preocupada de ello que no me ocupaba tanto de mí. Y después de un año eso se nota. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Que sí, que hay que ocuparse de nosotros para estar bien porque atendemos a otras personas, ¿no? Pero hay que encontrar también el equilibrio cuando empiezas a emprender en no sobresaturarte, aunque ya se los digo que eso sería como lo ideal, pero en la realidad no, en la realidad tenemos que afrontar tantos gastos los que emprendemos que terminamos trabajando muchísimo. Cuando preguntan
bueno, ¿y por qué los autónomos no salen a la calle? Porque es que ese día no generamos ingresos. Y si no generamos ingresos, no llegamos a final de mes. Entonces no estamos en la calle porque no nos lo podemos permitir. Sí, que son demasiado justos. Es que son demasiado justos, la verdad. Entonces, claro, ese es el gran problema del emprendimiento. Luego sí, si ya te sabes organizar, pues hay ventajas en el emprendimiento, ¿no? Pero al inicio no Tiene su son... trabajo. Sí, es duro y tienes eso, que proyectar tu negocio a un año, porque si no haces números para un año, en unos meses puedes estar cerrando. Es lo complicado. Bueno, Y ahora con esto que estamos hablando, Sí. ¿crees que a la hora de emprender un negocio es mejor hacerlo por cuenta propia o por cuenta ajena? Bueno, la cuenta ajena no estás emprendiendo ningún negocio porque estás trabajando para alguien más. O sea, alguien Sí. más ha emprendido un negocio y tú trabajas o por para ejemplo, él. con la ayuda de un Con la ayuda de un compañero, Con la ayuda de un Ah. compañero. No. o un profesional de la misma rama, a lo mejor. Yo creo que eso sería lo ideal. Y luego poco a poco irte independizando, ¿sabes? Yo conozco muchos compañeros y compañeras que hay 3 o 4 en una sola consulta. Bueno. Y ahora, para finalizar, ¿Qué meta tienes para seguir creciendo? Vale, pues ahora mismo mi siguiente propósito es, y estoy en ello, es pertenecer a la FEAP, ¿vale? Que es la Federación Europea de Psicodrama, y que también te acredita como psicoterapeuta de grupos, que aunque ya estoy acreditada, sería a nivel europeo. ¿Para qué esto? Pues para convertirme en supervisora. Que estoy ya a pasitos también, esa es mi siguiente meta. El supervisor pues hace esto que les he dicho, o sea, es decir, yo podría ayudar a otras profesionales a ver cómo están llevando sus casos, asesorarle, trabajarlo, atenderles a ellos también, no solo a nivel emocional porque necesitan trabajar algo personal, sino también las dificultades que aparecen cuando trabajamos con pacientes. Por eso es importante supervisarse. Y ese es mi siguiente objetivo, o sea, yo ahora mismo me superviso y seguiría supervisándome, pero me convertiría también en supervisora, es decir, que ayudaría a otros profesionales con su día a día y con sus pacientes del día a día. Ese es mi siguiente meta a seguir. objetivo. Meta a Sí, seguir. sí, que ya estoy trabajando en ella, pero que eso, que hay que irlas trabajando, o sea, para poder llegar aquí, pues llevo 3 años recorridos para poder ser Es ahora. un proceso, Es que no decir, es inmediato. Sí. El tener De, constancia, de hecho, para ser supervisora hay que ir pasando por diferentes fases. Por ejemplo, primero se necesitan 2 años como profesor adjunto, luego otros 2 años como docente y luego ya puedes ser supervisor. Vale. Es una, proceso es una, largo. es una escalerita, o sea, que no terminas, ¿eh? sí. Que si vosotros creéis que terminando la carrera ya acabas tú. No. No, que es una seguir vida formándote. completa, es una vida completa. Y constantemente. Bueno, pues muchas gracias por concedernos esta entrevista. Ha sido un placer conocerte y entender sobre tu vida y los pasos que hay que seguir a la hora de emprender un negocio y las dificultades, las virtudes que tiene. Y muchas gracias por todo. Pues de Muchas nada. Muchas gracias. Y espero que haya otros compañeros a las que las cosas les hayan ido más fáciles. Excelente, Sí, excelente. sí.